Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Y hasta mientras los que van ingresando, pues vayan poniendo sus dos apellidos, sus dos nombres, y también aprovechen para marcar su asistencia. Buenas tardes, profesor. Ya, mientras ingresan sus compañeros, vamos echándole un ojito al aula virtual. Creo que no hay novedades con respecto a ayer, ¿no? En todo caso, aquí ya están subidos todos los archivos. ¿Sí? Ven un momento, pues, a una llamada. Seguro. Ya, entonces los que han ingresado no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat y de marcar su asistencia en el aula virtual. Entonces les decía que aquí en el aula virtual pues ya están todos los materiales de apoyo. También tienen el deber de teoría de conjuntos, el deber de operaciones con conjuntos, el deber con conjuntos numéricos, ese es como nuevo, no sé si se los dije ayer, y también tienen ejercicios de sistema de numeración. Las lecciones, está la lección de la unidad 1, que es prácticamente solamente sobre conjuntos, y la lección de la unidad, bueno, la lección del tema 2, que es de conjuntos numéricos, ¿no? Entonces, si ustedes ya se sienten capaces, pueden darlo. Las dos lecciones sí van para el primer parcial. Esto quiere decir que tienen hasta el domingo 13 de febrero como última instancia para darla. El 15, la semana del 15 de febrero ya son los exámenes, por lo tanto todas las tareas, deberes, lecciones y todo ya tienen que estar entregado hasta la última semana antes del examen. Yo generalmente a partir de esta semana yo ya comienzo a revisar, a calificar. Entonces, si alguno de ustedes en la última semana entrega deberes o lecciones, me tiene que avisar para que yo pueda calificarlo, para que no se quede su nota en el aire, ¿no? Entonces esas serían las únicas novedades, ¿no? Confiando de que logremos avanzar. Yo sí les decía que el capítulo, que la unidad número 1 era un poco larga, entonces confiemos en que termine. Bueno, y como la unidad número 1 es larga, entonces no nos queda otra que continuar. Entonces, continuemos donde nos quedamos ayer. Ayer creo que nos quedamos en esta página de aquí.
donde vimos la conversión de un número hexadecimal, ¿verdad?, a binario. Y vimos que la conversión era muy fácil, simplemente teníamos la tabla de equivalencia y déjenme coger las flechitas, que si me ayudan esas flechitas. Ya, entonces simplemente cada carácter binario le corresponden 4 bits. Repito. Cada dígito en base hexadecimal le corresponde 4 bits de base binaria. Por lo tanto, por cada dígito, ¿verdad?, hexadecimal, yo tengo que crear un número de 4 bits en sistema de numeración binario, ¿no? Por cada número hexadecimal, yo utilizo 4 bits de binario. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, incluso hicimos la tablita donde al 3, por ejemplo, realmente es el 11, el 3 en binario es el 11, pero como son 4 dígitos, tenemos que completarlo, ¿no? Entonces, debemos dejar los 4 dígitos. Luego esos dígitos los vamos colocando, ¿verdad?, en el orden que van apareciendo y armamos el número en base 2. ¿Ya? Entonces, eso es todo para la conversión. Lo vimos en octal. En octal son 3 dígitos, en hexadecimal son 4 dígitos para ir a binario. Bien, ahora vamos a ver la conversión de un binario a una base potencia de 2. En este caso es lo inverso, ¿verdad? En este caso vamos a ir de una base de binario a una base. Como ya sabemos que existe una correlación, ¿verdad?, entre los binarios y las bases derivadas de la potencia de los binarios, ¿no? En este caso queremos convertir este número binario a base octal. Déjenme un momento para... Tenía unos alumnos como que están en espera, pero ya se fue. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es de ir de binario a octal. Como ya sabemos que entre binario y octal hay una correspondencia, ¿no? Que cada dígito en base 8 le corresponden 3 bits de base binario, hacemos lo inverso, ¿no? Entonces aquí cogemos el número binario, cogemos de 3 en 3. Entonces aquí déjenme ver, ya, con este de aquí. Entonces aquí comenzamos a agrupar de 3 en 3. Entonces aquí tengo mis 3 primeros bits, por acá tengo mis otros 3 bits y por acá tengo otros 3 bits, ¿no? Ahí se asume un 0 porque el 0 no es significativo. Entonces cogemos los bits y con los 3 primeros, ¿verdad? Yo veo allí que es el 0, 1, 0, ese es el 2, entonces ya sé que le corresponde al 2. Cogemos los 3 siguientes, que es el 0, 11, ese es el 3, entonces ahí ponemos el 3, y luego cogemos los 3 últimos, ¿no? Donde aquí se asume un 0, pero como no es significativo, no lo ponen, entonces ese se representa también el, ¿no? Entonces el número que se forma de derecha a izquierda, ¿verdad? Es el 2, 3, 2, entonces yo pongo acá el 2, 3, 2, como he cogido 3 bits, ¿verdad? Eso le corresponde a la base 8, ¿sí? Entonces allí he ido, ¿verdad?, de binario a octal, ¿sí? ¿Cómo lo hice? Simplemente fui agrupando de 3 en 3. Aquí fui agrupando de 3 en 3. Y acá, como les dije, hay un 0, pero que no se ve. Y luego de esos 3 dígitos, sacamos ya lo voy a abrir. sacamos el 2, sacamos el 3 y sacamos nuevamente el 2. Y luego esos de allí los colocamos así mismo en el mismo orden, ¿verdad? Para generar el número en base 8, ¿no? Entonces, ahí están. Ya.
Entonces, ayer fuimos de hexadecimal a binario, de octal a binario, hoy hemos ido de binario a octal, ¿no? Utilizando la misma analogía. Bien, entonces, ahora vamos a hacer al inverso, o sea, vamos a hacer ahora con hexadecimal. Entonces, aquí tenemos un número en binario, ahí está el número en binario, ahí está la base 2, y esto hay que llevarlo a hexadecimal, ¿no? Como nosotros ya sabemos, la base 16 puede ser representada en binario con 4 bits, porque el número de dígitos es 4, perdón, el número de dígitos es 2, y elevado a la potencia de 4 da 16, ¿no? Entonces, el número en base 16 puede ser representado por 4 bits, por lo que tenemos que coger, ¿verdad? Bits de 4 en 4. ¿Cómo vamos a coger estos bits? Los vamos a coger desde el menos significativo al más significativo. Ahí están mis primeros 4 bits. Luego vuelvo a coger nuevamente 4 bits más. Luego vuelvo a coger nuevamente 4 bits más. Y finalmente cojo nuevamente 4 bits más, ¿no? Aquí se sobreentiende que aquí está el 000, pero como esos no son significativos, entonces esos no se ven ahí, ¿no? Ponerlos ahí, ya, ahí se sobreentiende que estarían 000. Entonces, he agrupado de 4 en 4, ¿no? Aquí tengo el primer grupo, aquí está 10-10, aquí está el 10-10, eso yo ya sé que en decimal es 10, y en hexadecimal el 10 se representa con la letra A. Entonces aquí tengo mi primer dígito hexadecimal. Luego tengo los siguientes 4 dígitos que forman el 1000. Acá están los 1000, ¿verdad? Y eso yo sé que eso es el 8. Si ustedes no se acuerdan cuál es, si ustedes no se acuerdan, ¿y cuál es este número? Utilicen la fórmula general. La fórmula general es el dígito por la base elevado a la potencia. Entonces, si ustedes no saben cuál es el número, ¿verdad? Lo que hacen es que multiplican el 0 por 2 elevado a la 0. Eso sería 0 por 1, ¿verdad? Entonces ahí queda 0. Luego 0 multiplicado por 2 elevado a la 1, eso sería 0 por 2. Pero como 0 por 2 es 0, entonces ahí queda, ¿no? Luego multiplican el 0 multiplicado por 2 elevado al cuadrado. Entonces eso sería 0 por 4, eso igualmente sigue siendo 0. Y luego multiplican el 1 multiplicado por 2 elevado al cubo, ¿verdad? Ese 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2, eso es 4, eso es 8, y 8 por 1 es 8, ¿no? Entonces ahí está el número, ¿sí? Si ustedes no se acuerdan, o sea, no se acuerdan así directamente viendo la constante, que esto es el 8, entonces utilizan la fórmula general para saber qué es el 8. Por ejemplo, acá 0 por 2 elevado a la 0, eso es 0 porque 0 por cualquier cosa es 0. Acá tenemos 1 por 2 elevado a la 1, eso vendría a ser 2. ¿Sí? Entonces aquí recuerden que aquí tenemos el 2. 0 por 2 elevado a la tercera, eso sería 0 por 8. Entonces, perdón, eso sería 0 por 4. Entonces eso no va. Y luego por acá tenemos 1 multiplicado por 2 elevado a la tercera, eso sería 1 por 8. Entonces tenemos 1 por 8, 8 más el 2 que tenemos acá, eso se hace 10. Como estamos en hexadecimal, el dígito 10, ¿verdad? El 1 con el 0 no existe en hexadecimal, por lo tanto, recordamos que el 10 era equivalente al A y por eso ponemos el A, ¿no? Entonces aquí está el A, por acá ya determinamos que era el 8, por acá este de aquí corresponde al 11, ¿sí? Este es el 11. ¿Cómo sabemos que es el 11? Porque ya lo conocemos que ese es el 11. Si yo tengo aquí que 1010, o sea, 1010 es el A, ¿verdad? Entonces, si a esto le agrego un 1, ya sé que este es el 11, ¿sí? O sea, si me acuerdo de este, sumándole 1, ya tengo el de acá. Pero si no lo quieren hacer así, o si no están seguros, entonces multiplicamos 1 por 2 elevado a la 0, eso sería 1 por 1, entonces este es 1, ¿verdad? Aquí multiplicamos 1 por 2 elevado a la 1,
¿verdad? Eso es 2, entonces aquí llevamos 2. Aquí sería 0 por 2 elevado al cuadrado, eso es 0. Aquí sería 1 por 2 elevado a la tercera, eso sería 8, ¿no? Entonces, sumo 8 más 2 más 1, eso es 11. Entonces, como 11 no hay en el sistema hexadecimal, ¿verdad? Tengo que buscar el dígito que lo reemplaza, que en este caso es la B. Y ahí estaría este dígito. Luego tenemos el 1, realmente no es el 1, sino que es 0001. Entonces aquí hay unos ceros imaginarios, pero que no son significativos. Entonces aquí simplemente multiplico el 1 por la base que es 2 elevado a la 0. Eso sería 1 por 1. Y eso queda igual a 1. Entonces ya tengo todos los dígitos y ahora cojo los dígitos de izquierda hacia derecha. Y lo que tengo es que pongo el 1, pongo la B, pongo el 8, pongo la A, y este sería el número en base 16. Entonces, agrupando de 4 bits en 4 bits, llegué de un número binario a un número hexadecimal sin tener que realizar mayores operaciones. Las operaciones que yo hice allí fueron, por si acaso ustedes no pueden manejar los 4 bits o no se acuerdan, pero ya con la práctica ya lo pueden hacer directo, o sea, solamente viendo la constante. Ya, entonces hemos visto conversión de binario octal, de conversión de binario a hexadecimal. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o inquietud, pues puede hacerlo en este momento. Hable ahora o calle hasta el examen, incluido el examen, con intervalo cerrado. Preguntas, jóvenes. Sí, ahí se me fue, se fue muy para abajo. No, profesor. Ya, entonces el éxito de esto de aquí es simplemente agrupar de 3 en 3 si es octal y agrupar de 4 en 4 si es hexadecimal. Tanto como para ir hacia hexadecimal como para ir a binario, ¿no? Entonces aquí déjenme ver dónde está, que me perdí. Creo que está por aquí. Ya, entonces este fue el ejercicio que hicimos. Estamos en la página 26, parece. Ese no era, profesor. Yo creo que era este, no era este. No. No, el número no es. Entonces me pasé. O me pasé para abajo, parece. Vamos bien. La página 28, profe. Ese, profesor, ese. Ah, ya, la lista. Entonces nos habíamos quedado aquí. Y como no hay preguntas, entonces vamos a lo siguiente. Realmente esto no es tan difícil, solamente de ponerlo en práctica. ¿Sí? Hexadecimal 4 bits, octal 3 bits. Y son los sistemas con los que más vamos a trabajar, así que no necesitamos aprender nosotros. Bueno, ahora vamos a ver un tema que se llama aritmética de los computadores. Los computadores, como ustedes ya saben, trabajan en binario. Para eso, los computadores, en el fondo un computador solamente sabe hacer una operación, ¿verdad? O solo sabe distinguir entre dos cosas, entre dos estados, que son 0 o 1, o que significa encendido o apagado, o verdadero o falso, dependiendo cómo lo quieran dar ustedes, ¿no? Entonces, el computador solo distingue dos estados. Las computadoras hacen sus operaciones matemáticas utilizando el hardware para almacenar los datos que están operando, ¿no? Ese almacenamiento pues se suele conocer como memoria. En una memoria, o para acceder a la memoria, se utiliza una unidad de medida que se denomina registro. Entonces, ese registro va y trabaja a la memoria. Si ustedes se recuerdan el modelo de von Neumann, ahí también habla de los registros, ¿verdad? Las computadoras suelen manejar unos como buffers en las memorias que se denominan registros, y de estas maneras van guardando operadores en un registro, otro operador en otro registro, la operación en un tercer registro y el resultado de la operación en un cuarto registro. Entonces, con esos registros las computadoras son capaces de realizar cálculos. No. Ahora, en las primeras computadoras, ¿verdad? El poder de procesamiento obviamente no se lo manejaba con un VIX porque eso era muy lento, y por lo tanto se utilizó
una unidad que se llamaba registro o también se suele denominar palabra, ¿no? El registro de la palabra es el poder de procesamiento que tiene una computadora, es decir, cuál es su unidad de procesamiento. En este caso, los registros pueden ser de 32, 64 bits, o me imagino que hoy en día ya han de haber duplicado a 128 bits, supongo yo, no estoy seguro porque no estoy tan actualizado. Entonces, el tamaño de los bits permite, obviamente si yo trabajo con un registro de 32, pues trabajo a una velocidad X, y cuando yo trabajo un registro de 64, trabajo a una velocidad 2X. O sea, si yo duplico el registro, duplico la capacidad de procesamiento del computador y el computador se vuelve más potente, ¿no? Entonces, a un mayor tamaño de registro, una mayor capacidad de procesamiento de información. Bien, el registro no es otra cosa que, digamos, que una medida para procesar los bits. Los primeros registros eran de 4 bits, luego de 8, luego de 16, luego de 32 y ahora de 64, y por eso no me extrañaría que ahorita estemos en los 128 bits. Un registro, pues simplemente es como un espacio de memoria, como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Donde tenemos, digamos que un inicio, tenemos un fin y tenemos una longitud, y esa longitud ya vimos que podía ser pues de 32 o de 64 bits, ¿no? Hoy en día la mayoría de 64 bits, los servidores, tengo entendido que trabajan con tamaño de registro un poco más grande, ¿no? En un principio, los registros eran de 8 bits, ¿verdad? Y entonces eso se le denominaba byte, ¿no? El conjunto de 8 bits se le denomina byte, pero eso ya es una unidad de medida de información o de capacidad de información o de capacidad de memoria o de capacidad de almacenamiento. Entonces, los bytes son simplemente una unidad de medida y los registros anteriormente pues coincidían con el tamaño de los bytes, ¿no? Pero hoy en día pues eso ha ido cambiando y ahora tenemos registros más poderosos y los bytes quedaron como una unidad de medida base. Ya, dice aquí que podemos darnos cuenta si un número debe ser almacenado en un registro, entonces el tamaño máximo de ese número va a estar limitado por el ancho del registro. ¿Sí? Eso es algo lógico, eso es como que si yo tengo una caja de 2 metros, entonces si yo voy a guardar algo allí, ¿verdad? Digamos que voy a guardar algún artefacto, este artefacto máximo puede ser de 2 metros, porque si trato de guardar algo que mida 3 metros en una caja de 2 metros, no entra, ¿no? Como las computadoras procesan la información por el tamaño del registro, entonces la capacidad máxima de información que puede procesar está dado por el tamaño del número de registro. Si yo tengo un tamaño de número de registro de 8 bits, entonces la información que puedo procesar es de 8 bits. No puedo procesar una información de 12 bits o 16 bits porque el registro no lo soporta, ¿no? Entonces, una de las cosas que tienen que hacer las computadoras es acomodarse a su tamaño de registro para poder procesar la información. Bien, dice aquí, con solo 16 bits, el número más grande representable por un registro es 2 a la 16, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que 2, porque 2 es el sistema binario que utiliza la computadora, 16, que son el tamaño del registro. Entonces, los números que yo puedo representar con un registro de 16 bits sería 2 a la 16, ¿verdad? Y aquí le estamos restando 1. No estoy muy seguro, ya lo vamos a ver porque no me acuerdo ahorita si es por el 0 o por el signo. Entonces, en general, el tamaño de registros, el tamaño del número que yo puedo representar en un registro de 16 bits es 65.535 números en entero, ¿no? Pero si nosotros ya hemos mejorado el tamaño del registro y usamos un computador que trabaja con 32 bits, hoy en día la mayoría trabajamos con 64, entonces podemos trabajar con números, ¿verdad?, mayores a 2 a la 32. 2 porque son los bits que utiliza la computadora, que son el 0 y el 1, y 32 porque son los números de bits que contiene el registro y que se puede procesar, ¿no? Y menos 1 le sacamos un menos 1, o sea, menos un bit, pues por el tema del 0, me parece que es. Ya. Entonces, ya hemos visto la importancia de eso de los registros.
Eh, bueno, cuando estamos hablando de la computadora y que la computadora hace operaciones matemáticas, pues obviamente tenemos que trabajar con números negativos y con números decimales, ¿no? Entonces, una computadora que trabaje solamente con enteros sería una computadora un poco limitada. Eh, la pregunta sería, ¿cómo puedo representar un número negativo en un registro? Para poder representar un número negativo en un registro tenemos diferentes formas, ¿no? Este, pero por convención, se ha asumido que el bit más significativo representa el signo. Este vendría a ser el registro, ¿verdad? Este registro es de 4, 4, 4, 4, creo que es de 32 bits. Déjenme contarlo. Aquí llevo 4, aquí llevo 4, ya van 8, aquí llevo 4, ya van 12, aquí llevo 4, ya, este es de 16 bits. Ya, en este registro de 16 bits, recuerden ustedes que nosotros trabajamos con sistemas numéricos y en los sistemas numéricos, pues lo que está más cerca de la coma está representando las unidades y es el menos significativo, y lo que está más lejos de la coma, o sea, lo que está por acá, es lo más significativo, ¿no? En este caso, nos están diciendo que el bit más significativo va a representar el signo. Entonces, en este caso, cuando yo tengo un 0 en el bit más significativo de los 16 bits, esto me va a representar un número positivo. Y cuando yo tengo un 1, ¿verdad? En el bit más significativo, que está al último, ¿verdad? Cuando yo tengo un 1, eso me va a representar un número negativo. Entonces, de esta manera yo puedo representar números positivos y números negativos en un registro. Recuerden ustedes que la computadora finalmente va a utilizar el registro para hacer operaciones, ¿no? Ya, entonces, hasta ahí que todavía está fácil el tema. ¿Alguna pregunta? Ya, si no hay preguntas, entonces ya sabemos que existen registros, sabemos que son de diferentes tamaños, sabemos que hoy en día tenemos de 32 a 64 bits, sabemos que la capacidad de los números está representada por el tamaño del registro, sabemos que un bit del registro lo utilizamos para representar el signo, ¿no? Entonces, Licenciado, entonces sí, como si comienza en uno es negativo, en esta convención sí. pero no siempre será negativo si comienza en uno. No, Depende de cómo nos pongamos de acuerdo. ahí sí me va a confundir más adelante. Digo, no entendí. O sea, lo que pasa es que hay diferentes formas de representar los números, entonces depende de cómo nos pongamos de acuerdo. Ya, por eso no es la única convención. Es como que yo les digo, este, es como que yo les dijera, ¿saben qué? Si me pongo una gorra roja, significa que no los voy a atender, y si me pongo una gorra blanca, significa que sí los voy a atender. Pero de repente con otro grupo, con el otro grupo, ¿verdad? A ellos les digo, si me pongo una gorra blanca, significa que no los voy a atender, y si me pongo una gorra roja, significa que sí los voy a atender. Entonces, para ustedes, ¿verdad? La simbología la manejamos de una manera, y para el otro grupo la simbología lo manejamos de otra manera. ¿Qué es lo que determina cómo voy a tratarlos a ustedes y cómo lo voy a tratar al otro grupo? Cómo nos hemos puesto de acuerdo. O sea, qué protocolo vamos a utilizar para ponernos de acuerdo. En este momento solamente estamos viendo este protocolo donde el bit más significativo va a indicar el signo y el 1 va a significar que es un número negativo, ¿verdad? Y el 0 va a significar que es un número positivo. Hasta ahorita, este es el único protocolo que conocemos. Este de aquí y este de acá. Hasta ahorita, pero después vamos a ver que podría eso cambiar. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que ya hemos hecho esto, ¿sí? No sé por qué se me salta la página, entonces estoy en la página 32.
Ya, ahora sí. Aquí estamos viendo cómo se suele manejar los números negativos. Hay tres maneras de poder representar los números negativos. La una manera se llama signo y magnitud, ¿verdad? Se representa así como SM, signo y magnitud. La otra manera es con complemento a 1, se pone como C1, y con complemento a 2 se pone como C2, ¿no? Entonces tenemos tres maneras de manejar los signos negativos. Esto podríamos decir que es un protocolo para manejar los signos negativos. Entonces yo les digo, vamos a manejar los signos negativos como signo y magnitud. Entonces quiere decir que así lo vamos a manejar. Nos hemos puesto de acuerdo. Si yo les digo, ¿saben qué? No quiero manejar los signos negativos como signo y magnitud, ahora lo vamos a manejar como complemento a 1, entonces nos estamos poniendo de acuerdo. Si yo les digo complemento a 1, no, porque tiene problemas, entonces vamos a manejarlo como complemento a 2, entonces nos estamos poniendo de acuerdo. Lo que les quiero decir es que para manejar los números, ¿verdad? Las partes tienen que ponerse de acuerdo para no cometer errores, para que yo no maneje en un protocolo o en un formato y ustedes lo estén interpretando en otro formato, porque eso sería el caos, ¿no? Bien, entonces vamos viendo cómo van a funcionar la representación de los números positivos en estas formas. Dicen que en estas tres representaciones los números positivos van a quedar de la misma forma, ¿no? Entonces, no hay cambio con respecto al manejo de los números positivos en signo magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. Bien, entonces vamos ahora a ver signo y magnitud. Bien, en signo y magnitud, la idea, dice, es la representación, ¿verdad? La idea de esta representación es representar el bit más significativo del registro, o sea, que vimos anteriormente, para el signo. Entonces, el bit más significativo sería este de aquí, ¿no? Y el resto de los bits va a almacenar la magnitud. Entonces, el resto de los bits que ustedes ven aquí manejaría la magnitud. Entonces, el signo magnitud, el último, es para el signo y lo que sobra sería para manejar la magnitud del número. En un registro de 16 bits, solamente 15 bits podría utilizar para manejar la magnitud. Esto quiere decir que en el rango de 16 bits, ¿verdad? Los números que yo puedo representar serían menos 32.767 y a más 32.767. ¿No? ¿Cómo saco ese número? Simplemente ustedes cogen la base que es 2 y utilizan los 15 bits para representar la magnitud. Eso les da como resultado 32.767. Como el último bit, el bit número 16, maneja el signo, entonces allí no hay problema. En este caso dice aquí que vamos a representar el número 13 en base 10 en un registro de 6 bits, ¿no? Entonces aquí nosotros contamos, tenemos los 6 bits. De esos 6 bits, como ya sabemos, uno va a ir para el signo, ¿no? Entonces, aquí directamente, como ya vemos el negativo, entonces aquí le ponemos el 1 en el último bit para representar el negativo. Entonces, ya por lo menos el negativo ya está. Luego tenemos 13 en base 10. Eso tenemos que convertirlo a binario, ¿no? Entonces eso sería 13 para 2, ¿verdad? Eso sería a 6 y me sobraría 1, ¿no? Entonces el 1 que me sobra sería Sobran 0 porque 3, no, sí sobran. sí, 13 para 2. Disculpe, disculpe. Me sobraría el 1, me parece que sería el primer residuo, que es el 1, ¿no? Luego, decía 13 para 2 era 6, luego sería 6 para 2, 6 para 2, eso da a 3, ¿verdad? Entonces, allí, como es exacto, el residuo que me sobra es el 0, o sea, ahí está el 0. Luego divido 3 para 2, eso sería a 1, ¿verdad? Y si resto 3 de 2, entonces lo que me sobra es 1, entonces el residuo de eso sería el 1, ¿no? Entonces era 3 para 2, eso sería a 1, ¿ya? Luego divido 1 para 2, ¿verdad? 1 para 2 no me alcanza, entonces el, eso sería el 0, pero ahí creo que me estoy equivocando, ¿verdad? Porque estoy haciendo mental. A ver, hice con el 6, hice con el 3,
¿verdad? Y con el 3 para 2 sería A1, ¿ya? Y ahí me perdí. A ver, hice 3 para 2, eso sería 1 y me sobra 1, que es el 1 que acabo de poner, ¿verdad? Y luego tengo que dividir el 1 para 2, ¿verdad? El 1 para 2 no me alcanza y ahí tendría que ahí sería 0, ¿verdad? Y lo que me sobra sería el 1. Ahí sí ya me salió. Ya. Entonces, 1 para 2 no me alcanza, entonces el denominador sería 0 y 0 por 2 es 0, ¿verdad? Y 0 de 1 me sobra 1. Entonces ahí ya me alcanzó el número. El otro 0 que está aquí es un 0 para completar el registro, ¿verdad? Como el registro es de 6 bits, entonces este bit le pongo un 0, pero ya ese 0 ya no es significativo y ahí he obtenido el número, ¿no? Entonces, convertí el 13 en binario, ¿verdad? Lo tuve que hacer directamente y el signo es lo primero que habíamos hecho, ¿no? Entonces, ahí está facilísimo para utilizar el número en signo y magnitud. Entonces, está bien ahí, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, tal vez la conversión de esto de aquí es lo que les puede haber mareado un poquito. Pero de ahí simplemente el signo lo pongo en el último bit, ¿verdad? Esto lo convierto a binario y luego lo coloco aquí. Y este de aquí, pues simplemente lo pongo de relleno porque no es significativo. Eso es como cuando ustedes tienen el 5, ¿verdad? ¿Cuánto vale el 5? El 5 vale 5. Y si yo le pongo un 0 adelante del 5, o sea, si tengo 0,5, ¿cuánto vale? Sigue valiendo 5. ¿Sí? Entonces el 0 no es significativo. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Ya, si no hay preguntas, entonces ya vimos cómo funciona el signo magnitud. Entonces, por acá, vamos a hacer un análisis matemático, ¿no? Acá dice que según el ancho n de un registro, o sea, según el número de bits que va a utilizar el registro, el rango de los números representados va a estar por, ¿verdad? 2 a la n menos 1, porque le tengo que sacar el bit para el signo, ¿verdad? Y menos 1, que me parece que es para el 0, ¿verdad? Y en el lado de los positivos lo mismo seríamos para la magnitud. Tenemos 2 a la n menos 1 porque tenemos un bit menos, entonces sería 2 a la n menos 1 y menos 1, ¿verdad? Por el tema del 0, ¿no? Entonces la cantidad de números que podemos representar va a ser, ¿verdad? Del menos 2 a la n menos 1 menos 1, ¿verdad? Y esto también va a ser los números, el rango de números que podemos representar va a estar limitado por el resultado acá, que es 2 a la n menos 1 menos 1. Entonces, este es el rango. ¿Cuál es el problema con la manera de calcular los rangos del signo magnitud? Lo que sucedería es que tendríamos aquí, ¿verdad? Tendríamos un signo, un 0 positivo, y por el lado de acá tendríamos un 0 negativo, ¿no? Entonces, en ambos casos tendríamos un 0. Un 0 positivo y un 0 negativo. Y entonces eso hace que digamos que nuestros cálculos que pasen por el 0, cuando cuenten, por ejemplo, cuentan menos 1, menos 0, más 0, más 1, ¿verdad? Realmente deberían haber una cuenta de 3, pero hay una cuenta de 4 porque hay un dígito que se está insertando allí, porque aquí estamos calculándolo de esta manera, ¿sí? De una manera, lo estamos calculando de una manera a modo de espejo, ¿no? Entonces aquí ya se considera el 0, acá también ya se considera el 0, y por lo tanto pues genero yo 2 ceros. Y eso no me permitiría hacer bien operaciones matemáticas o sería muy complejo manejar eso de allí. Entonces ese es el pequeño inconveniente con el signo magnitud. Bien, ahora vamos a ver el complemento 1. Dice aquí que la idea de esta representación es básicamente tomar un número positivo y luego complementar cada bit del registro para transformarlo en negativo, ¿no? La idea de esto es tomar un número positivo
y luego complementar cada bit del registro para transformarlo en negativo. Dice que este método es bastante fácil y sencillo de utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos el número menos 3. Como estamos en el complemento 1, el menos 13 está en base 10. Ya sabemos que el menos 13 es el 1101, ¿sí? Ya no hagamos la operación, sino que ya lo tenemos en la memoria, entonces el 13 es el 1101, ¿no? Como aquí dice que este signo es negativo, en el mismo registro de 16 bits, perdón, de 6 bits, ¿verdad? Como este número es negativo, lo que dice es que cogemos el número positivo sería este de aquí, ¿verdad? Aquí esto sería 13, si ustedes multiplican esto de aquí por 2 a la 0, esto sería 1, esto sería 0, esto sería 2 a la 2, esto sería 1 por 4, ¿verdad? Entonces aquí llevo 1, aquí llevo 4, acá llevaría 8. Entonces aquí tengo 8 más 4, 12 y más 1, 3. Entonces aquí está el número en positivo. ¿Qué es lo que dice que tengo que calcular el complemento? ¿Cómo voy a calcular el complemento de este número? Para calcular el complemento de este número, lo único que hago es que si en el número positivo tengo un 1, por acá lo paso con 0. Si por acá tengo un 0, por acá lo paso con 1. Si por acá tengo un 1, por acá lo paso con 0. Si por acá tengo un 1, por acá lo paso con 0. Si, aunque este no es significativo, pero si este es un 0, ¿verdad? Sacando el complemento pasan 1, ¿no? Aunque este no es parte del número, también lo tengo que hacer porque está ocupando un espacio en el registro. Y si este es el signo, que era positivo, pues entonces ahora, cuando lo invierto, ya quedaría como un número negativo. Entonces, aquí tengo el 13 negativo, el de aquí, el de acá abajo es el 13 negativo, el de acá arriba era el 13 positivo, el de acá abajo es el 13 negativo, pero con complemento a 1, ¿sí? Entonces, la manera de convertirlo es simplemente invirtiendo los números, ¿verdad? Y ya con eso ya tengo el complemento a 1. Y está en negativo. ¿Preguntas hasta ahí? Licenciado, yo tengo una pregunta, pero es de la tarea. Es que dice que qué número X pertenece a los números naturales y X, y ahí sale luego 5 menor que X y mayor que 5. Sí, sí. O sea que X era mayor que 5 y menor que 5 a la vez. ¿Qué sale ahí? Ya, mire, X pertenece a los números naturales. Ajá. Si X pertenece a los números naturales, X solamente puede ser del 1 al más infinito, ¿verdad? Sí, Ya, eso no, sí. no hay negativos ni hay cero. Y luego le pone la condición que X sea mayor a ¿cuánto? Mayor a 5 y a la vez menor a 5. X mayor a 5 vendría a ser el 6, el 7, el 8 y así, ¿no? Y X menor a 5. Sí, X menor que menor a 5. 5 vendría a ser el 4, el 3, el 2 hasta llegar al 1. Al 1. Ahora, si le dice X mayor y X menor, o sea, si hace una Y, ¿verdad? Quiere decir que el conjunto solución son todas las X que son mayores y menores al mismo tiempo. ¿Ya? Y eso quiere decir que no hay un X que cumpla esa condición. No hay un X que pueda tener positivo y negativo al mismo tiempo. Por lo tanto, el resultado de ese conjunto debería ser el conjunto vacío. Ya, pero el que entonces ese es el, sí, porque también ese me chocó y yo no sabía más o menos qué es eso. El ejercicio, de ver si se lo pongo aquí en el chat. Estaba, A ver, yo iba a buscarlo, pero se lo pone ahí en el chat. sí estaba. Cuando X pertenece a los números naturales y luego salía así, 5. Aquí estaba. Ajá, Porque ahí dice que X es mayor a 5. y menor que 5. No, No, así no dice que era el X es mayor a ejercicio, 5 profesor. y que X es mayor a 5. O sea, en ambos El casos es ejercicio mayor era, a 5. no, porque el ejercicio ahí le escribió mal el compañero, creo, porque era menor y menor. O sea, era vacío el conjunto. Déjeme, Deje ver, yo tengo el PDF aquí también.
Déjeme buscar, ¿cuál deber era? En el 1 sale 1 y en el 2 también sale algo parecido. Que eso ya, en el 2 decía que X creo que era igual a Ah, 5, los números. ayúdeme cuál deber era, ¿el primero o el segundo? Yo creo que es el segundo, porque en Sí, el segundo. el segundo trabaja con rangos. Ya, espérame, no En sé. el 1 también había. Ya, ¿qué literal era? Ah, es verdad, el otro era menor. Es verdad que puse el ejercicio mal ahorita. Sí. Este es el del 1. Este aquí era. Sí, a ver, el de... Sí, ese también. Pero, ¿cuál literal era? Porque este aquí veo que hay rangos. Este de aquí, hay uno que dice así, ahí le pasé el ejercicio ya. Este lo copié del PDF. A ver, dice F. Ya, déjeme buscar Así uno. era escrito. Vamos a ver, uno que tengo en Este F. es el 1, licenciado, este es el 1. Ah, es del primer. Ajá, este es el 1. Ahí decía, el ejercicio dice, ¿cuáles de los siguientes conjuntos son vacíos, unitarios, finitos o infinitos? Y ese ahí me confundió. El 6, el número 6. Ya, entonces estamos en literal F. Dice, F es el conjunto de todas las X elementos de los números naturales, o sea, del 1 para arriba, tal que X es mayor a 5 y que X es menor a 5. O sea que X es mayor a 5 y X es menor a 5. Por lo tanto, eso, no hay un número, ¿verdad? No hay un número que sea mayor a 5 y que al mismo tiempo sea menor a 5. Y como no tiene el igual, por lo tanto, este le corresponde que este es un conjunto vacío. Este aquí le corresponde que es un conjunto vacío. Gracias, licenciado. Algo más me decían Profe, de esto aquí. una pregunta, profe. En el ejercicio 25, algo que ni siquiera encontré en videos, que A unión A intersección A, eso no lo entendí en nada. ¿Dónde? ¿Cuál es ese de ahí? Ahí. Pero, El ¿cuál literal es? tercero. Este. El tercero. No, el tercero. El de Este, arribita. este aquí. Es B unión C. Donde el conjunto se repite. A unión A intersección A, B unión B, es, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es este. no, el segundo, profe. Segundo. El que está abajo de A unión B. Es, Este. sí, Este aquí. no. No. Sí es. Ese. B unión B. Ajá. Sí. Ya. Eso lo ve, ¿no? Claro, eso lo ve. Miren, AB que tiene BDE, L1B que tiene BDE, entonces los elementos no se repiten, entonces eso es igual a B. Simplemente, o sea, este conjunto es igual a BDE. Pensé que me decían estos de acá, que estaban más difíciles. Sí, esto creo que se llama la propiedad de identidad. Ya, ¿cuál otro? Profesor, el 28, ese sí que estaba súper difícil, yo creo que le hice mal. El de reconocer qué datos son. ¿Y cuál es el que no lo reconocen? Desde el primero hasta el último ese ejercicio no supe bien, pero sí marqué las respuestas según lo que creía, pero no sé si está bien. Déjenme sacar las anotaciones. Ya miren, esto de aquí, básicamente esto de aquí es A, ¿verdad? Sí, esto de aquí es A. ¿Sí? Entonces, como esto es A, ¿verdad? Pero aquí este pedacito hay que quitarle, entonces yo esto aquí lo expresaría como, déjenme poner aquí, yo esto aquí lo expresaría como
A menos C, ¿verdad? Porque a le quito este pedazo de acá que es menos C. Pero, como aquí sería, esta parte de aquí sería A menos C, ¿no? O sea, le estoy quitando C y me queda A y me queda este pedacito de acá, ¿sí? Pero cuando le quité C, también le quité este pedacito de C. Entonces, este pedacito de C sí va. Entonces, aquí lo que me faltaría sería, ¿verdad? A menos C, a la operación de A menos C. Me disculpan que tengo eso. Esto de aquí sería unión. ¿Con qué lo voy a unir? Con la intersección de A con B, ¿no? Entonces esto de aquí, unión de A con B. Déjenme buscar acá en el internet el símbolo de intersección. Aquí me demoro yo porque como yo tengo esas pantallas, de hecho no me deja porque estoy con las herramientas. Déjenme cerrar las herramientas. Ya, como yo tengo esas pantallas, no me dejan. A ver, aquí pongo intersección conjunto. Se puso lento mi internet, que eso es una bala. Todo lo que tengo que hacer para más de sacar el símbolo. Ya, tengo que irme a buscar internet, ya. Entonces, ahí tengo. Miren, aquí tengo A hasta aquí. Esto que está aquí es A, ¿verdad? Aquí le he quitado C, pero como necesito ese pedacito que se me perdió, ¿verdad? Entonces, lo uno con A intersección B. A intersección B es todo esto. Como este pedacito yo lo tenía, entonces no importa porque no se me duplica, y al hacer A intersección B, ya lo estoy uniendo con este pedazo de acá, ¿verdad? Pero todavía me falta este pedazo de acá. Este pedazo de C todavía me falta, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que unirlo con este pedazo de C que me falta. ¿Cuál es este pedazo de C que me falta? Déjenme, aquí más me demoro yo utilizando esta herramienta. Ya, entonces, a esto de aquí tengo que unirlo, ¿verdad? Lo voy a unir con, aquí sería C, el conjunto C, menos, ¿verdad? Menos, y allí yo le puedo sacar el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? Puedo hacerlo C menos A y menos B, o sea, puedo hacerlo así, C menos A y menos B, lo puedo hacer de esa manera. Y otra manera de hacerlo sería menos A unión B, ¿no? Entonces, si hago así, lo que tengo es que tengo todo C y a todo C le quito A unión B, o sea, las dos burbujas de arriba, y lo que me queda es esta zona de aquí, ¿no? Entonces, aquí tengo A menos C, aquí estaría A menos C, sería todo esto de aquí, unión con A intersección B, entonces sería unión con este pedacito de acá, unión con C menos A unión B, entonces esto sería C menos A unión B. Y ahí estaría esta expresión. Ya. ¿Tienen algún problema con alguna otra? Lo que tengo que yo es definir, y lo puedo ver claramente. Aquí es fácil de verlo. Gráficamente es súper que fácil ver cuál es el área que me interesa. Entonces, el área asombrada es el área que me representa lo que yo estoy seleccionando. ¿Tienen algún problema con alguna otra? ¿Quieren que haga alguna otra para que ya salgan de sus dudas?
La B, licenciado, haga la B. La última B. Ya, en la B tengo, asimismo, en la B tengo esta área. De hecho, la mayoría de esta área es A. Si se dan cuenta, todo el área es A. Solamente que tengo que sacarle este pedacito de aquí. Entonces yo, por lo menos, ya sé que la mayoría de la cosa es A, ¿no? Entonces, déjenme poner aquí el texto. Ya, entonces este aquí sería A. Y A le tengo que quitar este pedacito de acá arriba. Entonces tengo que analizar cómo llegó ese pedacito. Este pedacito le tengo que quitar. Este pedacito es B. Podría yo restarle B y luego unirlo con A intersección C. Lo podría hacer así. No, pero déjenme ver si hay otra manera. Eso sería... creo que hay varias maneras de hacerlo, pero vamos viendo la lógica. Miren, eso también es C complemento, o sea, lo que está fuera de C. O sea, que esta parte de aquí y todo lo que está afuera sería C complemento. Y eso también es B intersección C. Ya, entonces, miren, lo podemos hacer así. Primero que nada, le voy a sacar todo el pedazo. Todo el pedazo es B. ¿No? Entonces, voy a sacar todo este pedazo de aquí. Entonces, ya tomé la decisión de sacar todo el pedazo. Para sacar todo el pedazo, le quito B. ¿Verdad? Entonces, ahí le he quitado B. A menos B. Ya, ahí estaría A menos B. Y ahora tengo que agregarle el pedacito que me falta. Entonces, ahí voy a hacer unión. ¿Cuál es el pedacito que me falta? Al yo sacarle A menos B, le saqué estos dos pedazos y ahora tengo que agregarle este pedacito que me falta. Este pedacito que me falta es Si se dan cuenta, ese pedacito que me A falta es intersección C. A intersección C, lo puedo dejar así, pero también es A intersección B. Entonces, ambas respuestas son válidas. Entonces, aquí tengo que unirlo con A intersección C, ¿no? Entonces, ya que lo he determinado, aquí tengo unión con A intersección C. Déjenme copiar el símbolo de la intersección. Ya, ahí estaría. No es la única respuesta, existen varias maneras, pero parece que esta es la más corta. ¿Sí? Podríamos haber puesto A intersección C intersección B, también sería válido. Profe, hay un compañero que dio la respuesta en su chat. Estaría bien como él la hizo. Dice A menos B estaría bien. A unión A intersección B intersección. Sí, da lo mismo. Sí, Ok, profesor. sí. Está un poquito más larga, pero da lo mismo. Porque finalmente hizo la intersección de los tres conjuntos. Ups, me dejé de compartir. Espérame un ratito. ¿Dónde está? No era esto, creo. No, era esto. Ya. Por ejemplo, aquí, aquí está interesante la D. ¿Hicieron la D? Sí, profesor. No, Ya, vamos a analizar la D. La D se ve así como que un poco interesante. Ya, miren, tengo A, tengo un poco de B, tengo un poco de C, pero lo que no tengo es todo lo que está aquí. Pero ya se me ocurrió una manera. Entonces, una manera de hacerlo podría ser diciendo que tengo A unión B, ¿verdad? Unión C. ¿Sí?
Si uno todas esas cosas, tengo todo marcado. Y esto de aquí le quito, le resto, le puedo restar a, déjenme buscar el signo de la intersección, se me perdió. Ya, A intersección B, intersección C, ya está. Entonces, uno todo, ¿verdad? Y le resto todas sus intersecciones. ¿No? Entonces, parecía difícil, ¿no? Entonces, la C va a estar más difícil. Sería A. La C parece que está más difícil. Aquí se ve que la mayor cantidad la tiene A. Podríamos restarle B menos B unión C, ¿verdad? Para que se vayan esos dos pedazos. B unión C. Entonces, A menos B unión C me quedaría solamente la parte de A, ¿verdad? De ahí tengo que recuperar este pedacito de aquí, ese pedacito de aquí, ¿verdad? Sería unión. Entonces aquí puedo poner que todo esto, ¿verdad? Se una a se me perdió de nuevo el signo de la intersección. No sé si alguien tiene el código ASCII de ese signo para que no me esté dando tanto problema. Ya, ahí está. A intersección B, intersección C. Ya, entonces, allí cómo está, ahí cómo está A, ¿verdad? A, le he quitado B, le he quitado C, entonces me queda este de aquí, y luego a eso allí lo he unido con la intersección de A, B y C, que es este pedacito de aquí, pero todavía me falta unirlo con este pedacito de acá, ¿verdad? Entonces, todavía tengo que resolver ese pedacito de allí. Entonces, ese pedacito de allí es la unión, ¿verdad? De C, esa es la unión de C, menos A unión B. Menos A unión B. Entonces, ahí estaría. No es la única manera de lograrlo, pero digamos que esta es válida, ¿no? Entonces, la primera parte es A quitándole B y C para que solo me quede la parte de A. Luego lo uno con la intersección de los tres, que es este pedazo de acá. Y luego lo uno con C, C es todo esto, pero cuando le quito A unión B, le quito esta parte de aquí y esta parte de acá, ¿no? Y me queda este pedacito de aquí. Ya. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Yo creo que ya no, profe. No estaba tan difícil, ¿verdad?
Solo es cuestión de ver bien el grafiquito. Ya, listo, entonces se va eso. Y nosotros regresamos a donde estamos, que estábamos en los registros, que tampoco es un tema así tan simple. Ya, entonces aquí estamos en el tema de los registros. Ya hicimos el complemento a 1, simplemente cambiamos los unos por ceros y los ceros por 1 a lo largo de todo el registro y ya tenemos el número negativo, ¿no? Primer paso, poner el número en positivo. Segundo paso, cambiar los unos por los ceros, ¿verdad? A lo largo de todo el registro. Entonces ya está el complemento a 1. Bien, según el ancho del registro, o sea, según los números de bits que tenemos en el registro, nosotros tenemos un rango de números que podemos representar. Y ese rango de números está dado por, la siguiente fórmula. Vamos a ir desde el menos, ¿verdad? O sea, desde el número más negativo, que va a ser 2. 2 es la base binaria que estamos utilizando, elevado a la n-1, ¿verdad? A la menos 1 porque estamos utilizando un bit para el signo, ¿verdad? Y le restamos 1 para el 0. Y el máximo número de los positivos va a ser 2 elevado a la n-1, ¿verdad? Porque estamos quitándole un bit para el signo y menos 1 por el 0. Entonces, este va a ser nuestro rango de números que podemos representar en el complemento a 1, ¿no? Entonces, aquí nos topamos con, oh sorpresa, que al igual que en el signo magnitud que utilizamos en el primer método, aquí también tenemos un 0 positivo y un 0 negativo, ¿no? Aquí, de este lado, nos va a generar un 0, que va a ser el 0 negativo, y por acá nos va a generar un 0, que va a ser el 0 positivo. Entonces, si yo cuento, por ejemplo, si yo cuento del menos 1 al más 1, realmente debería contar dos números, o sea, menos 1, el 0 y el 1, o sea, son 3 dígitos, pero si en este sistema yo cuento, tendría el menos 1, el menos 0, el más 0 y el más 1, entonces me genera 4 dígitos. Entonces allí me saldría mal la cuenta y por lo tanto este método pues no es el más saludable para utilizar como base en una computadora. Porque sí se puede utilizar, pero habría que hacer muchos cálculos matemáticos y muchas consideraciones para evitar errores. Por lo tanto, pues no es el mejor método a aplicar. Entonces, ya vimos, signo magnitud y complemento a 1 no son nuestras mejores opciones. Bien, vamos a ver ahora el complemento a 2. Entonces, el complemento a 2, tenemos que ver que en esta representación, el complemento a 2 de un número en un registro de m bits, se obtiene calculando 2 a la m, o sea, la base, que es el sistema binario, por el número de bits, y a este de aquí se le resta, en este caso, n, ¿no? Y n era el complemento del número. En este caso se le resta n, que es el número, ¿no? Bien, para entender eso de mejor manera, pues vamos a hacer mismo, coger el menos 13 en base 10 con el registro de 6 bits, ¿verdad? Y vamos a utilizar el complemento, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que ponemos el número, ¿verdad? En positivo. Entonces, por aquí, primer paso, pues el número positivo. Ya sabemos que el 1101 representa el 13, ¿verdad? Ya saben que lo pueden multiplicar y quedaría 1, 1, 4, 8, y eso genera el 13. Y este número está en positivo, ¿sí? Y a eso de allí, ¿verdad? Lo restamos de el, dice aquí, lo restamos del número, o sea, restamos el 2 a la m, ¿verdad? Menos n, entonces aquí tenemos el número con el cual tenemos que restarlo, entonces restamos, entonces 0 de 1 da 1, ¿verdad? Y llevo un 1, entonces ese 1 va por acá, 1 menos 0, eso da 1, y sigo llevando un 1, ¿verdad? 1 menos 1, ¿verdad? Eso da 0, y no llevo nada, ¿verdad? 1 menos 0, eso es 0,
y llevo 1, ¿verdad? 0 menos 1, eso da 0 y no llevo nada. Y 0 de 0, esto, creo que estoy haciendo mal aquí. Déjenme revisar, pero no me salió como dice. Ya, a ver aquí. Aquí resto, a ver si es. Déjenme restar ya primero, ya. Aquí resto, me da 1, llevo 1, ¿verdad? Aquí el 1 que llevaba, se va por acá. Entonces aquí resto, no llevo nada. Algo estoy haciendo mal aquí. Espérame un ratito. Ya. A ver, aquí sí está la resta. Y aquí, para poder restar, tengo que prestar. Entonces, lo que presté, lo tengo que sumar acá abajo. ¿Verdad? Entonces aquí sería 1 menos 0, ¿verdad? No puedo, entonces me queda 1. Y este 1 lo vuelvo a prestar acá, ¿verdad? Entonces aquí sería 1 menos 1, aquí sí es 0, entonces no presto nada. Aquí sería 0 menos 1, no puedo, tengo que prestar. Entonces aquí sería 10 menos 1, aquí queda un 0 y el que presté va para acá arriba, ¿verdad? Aquí sería 0 menos 1, aquí queda 1, no presté nada. Y aquí sería 0 menos 1, no, aquí hay algo que estoy haciendo mal. Espérense, déjenme borrar todo. Ya. Vamos a hacerlo de otra manera. Ya, después voy a analizar qué estoy haciendo yo mal aquí. Aquí yo tengo el número, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que a este número de aquí le voy a sacar el complemento a 1. ¿Sí? Al número 13, que lo tengo en positivo aquí, lo voy a sacar el complemento a 1. ¿Cómo saco el complemento a 1? El complemento a 1 lo saco cambiando los unos por 0, ¿verdad? Y los ceros por 1, ¿no? Entonces aquí cambio el 1 por 0. Déjenme ponerlo acá. Esperen un ratito. Ya, aquí cambiando esto me quedaría el 1, 1, 1. Déjenme hacer que coincidan. No se pierdan. Sería el 1, 1, 1, 1, 1. Perdón, aquí ya es 0. 0, 0, 0, 1. Ya. Entonces, aquí primero saco el complemento a 1, el complemento al 1 del número, del número positivo, ¿verdad? O sea, aquí está el número positivo. El que tenemos aquí es el número positivo. Y a esto de aquí le voy a sacar el complemento a 1 que está por acá. Y por temas de espacio, voy a subir ese número, el complemento a 1. Y a este complemento a 1 que está aquí, este aquí sería complemento a 1. Lo voy a dejar así. Ya, ahí está el complemento a 1. Y a este complemento a 1, lo que vamos a hacer es que le voy a sumar un 1, ¿no? Entonces, aquí voy a sumarle un 1. Y una vez que le sumo un 1, el resultado de esto aquí sería 1, 1, y por acá sería 0, 0,
1, 1. Y este último bit representaría el signo. Entonces este aquí ya lo dejaría ahí en 0, ¿no? Y este sería el complemento A2. ¿Ya? Entonces, de esta manera he llegado, he utilizado el complemento A2, ¿no? Entonces, el complemento A2 del número, una vez que ya lo hemos calculado ahí un poco más, ya mismo en el otro ejercicio lo vamos a ver un poco más claro. El complemento al 2 quedaría el número 110011 en base 2, pero estaría en complemento a 2, ¿no? Entonces, en complemento a 2, lo que hacemos es que el signo, mejor dicho, el número, lo manejamos en positivo, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, aquí sería en positivo. Entonces el número queda en positivo, pero está en complemento a 2. Entonces el menos 3 en base 10 sería el 110011 en complemento a 2. Ya, entonces déjenme ver la que viene. Ya, aquí está lo que les decía yo. Dice, otra forma de calcular el complemento 2 es calcular el complemento a 1 y luego sumarle 1. Entonces aquí dice que esta fórmula es más rápida y es la que se suele utilizar porque esta fórmula es más fácil de implementar en el hardware, ¿no? Entonces en vez de estar haciendo lo que hicimos anteriormente, le sumamos, ¿no? Entonces, veamos acá. Ya, aquí está el número en positivo, el número original, el 3 en positivo, ¿verdad? Luego le sacamos el complemento a 1, aquí está con lo que le hemos sacado el complemento a 1, para esto de aquí hemos utilizado los 6 bits, ¿verdad? Luego le sumamos 1, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 0 más 1, eso es 1, ¿verdad? Luego aquí tenemos 1 más 0, eso es 1. Luego aquí tenemos 0 más 0, eso es 0. Por acá tenemos 0 más 0, eso es 0. Por acá tenemos 1 más 0, eso es 1. Y por acá tenemos 1 más 0, eso es 1, ¿no? Entonces, el número que nos queda, pues sería el número en complemento a 2. Bien. Ya. Entonces, esta es una mejor manera de hacerlo, en vez de estarle restando el número máximo de bits, ¿verdad? Es como que más rápido llegar y es la que se implementa en las computadoras porque es más rápido de implementar. Ya, entonces, ahí les repito, el número que está en negativo, ¿verdad? Lo ponemos en positivo, le sacamos el complemento a 1, le sumamos el 1, ¿verdad? Y nos queda el número en complemento a 2. ¿Ya? Esa sería la manera. Ya, ¿cuál es el número cuál es la cantidad de números que podemos representar con el complemento a 2? Entonces, la cantidad de números que podemos representar con el complemento a 2 está dada por la siguiente ecuación. Tenemos del lado de los negativos, tenemos el signo, porque viene de los menos negativos. La cantidad de números sería 2 elevado a la n-1, le quitamos el bit del signo allí, ¿verdad? Y ese de allí estaría en el rango después de 2 elevado a la n-1, ¿verdad? Que sería también el número máximo de números positivos, menos 1 para el 0. ¿Sí? Entonces aquí quitamos el signo y aquí quitamos el 0. Y entonces con esta ecuación de aquí nosotros logramos representar los números, pero únicamente con un solo 0, que no es ni positivo ni negativo, sino que sería el de la mitad. Y obviamente si perdemos un número aquí en los positivos, ¿verdad? Perdemos un número menos, ¿sí? Pero ya es el último. Entonces esa es lo único que perdemos porque como acá no le quitamos y acá sí le quitamos por utilizar el 0, entonces aquí sí perdemos un número.
Bien, con el complemento 2 vamos a solucionar el problema de los dos ceros, ¿verdad? Aquí existe un único cero, por lo que el rango de números es asimétrico, ¿sí? Es decir, que hay un número más del lado de los negativos que del lado de los positivos. ¿Ya? Y este sería el complemento A2. Ya, ahora vamos a ver cómo la computadora suma los registros. Entonces vamos a ver suma de registros. Esta suma de registros en esta suma de registros tenemos que concentrarnos que los registros tienen un tamaño delimitado, ¿sí? Entonces la suma de registros se va a diferenciar de la suma normal porque tenemos que considerar el límite del tamaño del registro. Ya, para poder realizar la suma de registros vamos a considerar los números binarios y vamos a ver cómo la computadora internamente realizaría la suma. Para esto de aquí vamos a utilizar los complementos A1 y complemento A2. Entonces vamos a ver cómo la computadora los realiza con complemento A1 y con complemento A2. Ya, aquí tenemos la suma del registro. Aquí tenemos que podemos realizar la suma. Aquí tenemos un carry de salida y también hay un carry de entrada. Esto es importante para los circuitos, ¿verdad? Aquí tenemos la suma con carry de salida y sin carry de entrada, ¿no? Entonces, aquí tenemos 1 más 1, ¿verdad? 1 más 1, eso sería 2, ¿verdad? Pero como en el sistema binario no tenemos el dígito 2, eso sería 0 llevando 1. Y este 0 vendría a ser el carry de salida. O sea, vengo llevando un número. Entonces repito, 1 más 1, eso sería 2, pero en binario eso es 10. Entonces escribo el 0 y llevo el 1. O sea, se me ha generado un carry de salida. ¿Ya? Entonces esta sería la primera suma. Déjenme bajar un poquito. Ya, suma con carry de salida y carry de entrada. Aquí tenemos 1 más 0. Esta es la suma normal. Pero tenemos un carry de entrada. Un carry de entrada quiere decir que de una operación anterior, ¿verdad? A alguien le sobró un número, ¿no? Entonces, aquí realmente sería 1 más 1 más 0. 1 más 1, eso es 2, o mejor dicho 10, más 0, eso sigue siendo 10, entonces escribo el 0 y llevo 1. Entonces aquí se generó un carry de entrada y se generó un carry de salida, ¿no? Entonces esta es la operación de la suma. Ya, entonces aquí dice que para sumar los registros tenemos que tener en cuenta de que podemos causar un overflow. Un overflow es cuando obtenemos un resultado que es más grande que el registro, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con un registro de 6 bits y cuando sumo dos números de, digamos, de 5 bits, genero un número de 12 bits. Si genero un número de 12 bits, obviamente no lo puedo representar en un registro de 6 bits. Eso es lo que se conoce como overflow, es decir, cuando trato de ocupar una posición que no existe. Entonces, para eso nosotros recordamos los rangos de los números que podemos representar en las diferentes bases, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que en el complemento 2 podemos representar un número más del lado de los negativos. Ya, entonces ahora vamos a ver suma de registros en complemento 2, ¿no? Entonces aquí dice, si queremos calcular 7 menos 4 en un registro de 5 bits, ¿verdad? Tenemos que hacer primero, poner el 7, perdón, poner el 4, entonces déjenme ver. Aquí está primero el 4, entonces el 4 se representa en los 5 bits, se representa con el 100, ¿verdad? Pero como el 4 está negativo, tenemos que sacar el complemento 1, entonces en los 5 bits,
convertimos el 4, cambiamos los ceros a 1, los ceros a 1, los unos a 0, los ceros a 1, los ceros a 1, y ahí estaría el 4 convertido en menos 4 en complemento a 1, ¿verdad? Y luego le sumamos un dígito, es decir, a este 1 le sumamos un dígito para llegar al complemento 2. Entonces, 1 más 1, eso es 10 llevando 1, ¿verdad? 1 más 1, eso es 10 llevando 1, ¿verdad? 1 más 0, eso es 1. Aquí, esto es 1 y esto es 1, simplemente se baja. Y este número que acabo de obtener viene a ser el mismo menos 4, pero en complemento a 2, ¿no? Entonces he convertido el 4 en complemento a 1 y luego en complemento a 2. Luego, el 7 es 1, 1, 1, pero como tengo que utilizar el registro de 5 bits, sería 0, 1, 1, 1, 1. Entonces ahí tengo que llenar los 5 bits. Luego le sumo, porque la computadora solo sabe sumar, ni siquiera sabe restar. Pero como lo que voy a sumar ya está en complemento 2, entonces simplemente lo sumo el 1, 1, 1, 0, 0, que era el menos 4 en complemento 2. Realizo la suma allí. Déjenme ver si sumo un poquito. Ya, entonces aquí tengo 1 más 0, eso es 1, no llevo acarreo. 1 más 0, eso es 1, no llevo acarreo. 1 más 1, eso es 10, o sea, 2 en decimal, 10 en binario. Entonces escribo el 0 y llevo 1, ¿verdad? 1 más 0, eso es 1, y ese 1 más 1, eso es 10, y llevo 1, ¿verdad? 1 más 0, eso es 1, y este 1 más 1, esto es 10, llevando 1, ¿no? Y esto sería, si ustedes se dan cuenta, este resultado sería 3 en complemento a 2, ¿no? Entonces aquí estoy viendo el 3 y este 3 sería en complemento a 2, ¿no? Ya, entonces hemos hecho una suma, pero bueno, realmente hemos hecho una resta utilizando complemento a 2, ¿verdad? Y efectivamente 7 menos 4 es 3, ¿verdad? En decimal, ¿no? Es 3 positivo. O sea, aquí vemos que sí nos coincidió que es 3 positivo. Ya, aquí, déjenme ver un ratito. Un momento. Ya, aquí veo que estamos, nos faltan 2 minutos, entonces no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Para que La suma, profesor, no la entendí muy bien ¿Esta cuando suma? resta. ¿Esta suma o...? Ese. Esta suma. La resta, digo. Ya, déjenme sacar otra vez el puntero. Ya, aquí lo que nos piden es hacer la suma, o sea, es que, miren, en la computadora todo es suma. La computadora no sabe restar, ni multiplicar, ni potencia, ni nada. Solo sabe sumar, ¿sí? ¿Cómo hace la computadora para restar? La computadora para restar utiliza un artificio que es el complemento a 1 o el complemento a 2, ¿no? Entonces, cuando yo le presento a la computadora 7 menos 4, la computadora no puede hacer 7 menos 4, sino que la computadora puede sumar. ¿Cómo va a sumar la computadora? Al número negativo le va a sacar el complemento a 2. ¿Cómo saca el complemento a 2? El 4 pues es el 00100. Solamente 5 bits porque nos dicen que el registro es de 5 bits. Entonces aquí están los 5 bits, ¿verdad? Aquí ya sabemos que esto sería 1 por 2 elevado al cuadrado. Eso es 4. Entonces ya sabemos que eso es en 4, pero este es 4 en positivo, ¿sí? Entonces este número está aquí en positivo. Para llevarlo a complemento a 2, tenemos que cambiar los ceros por 1, los ceros por 1 y los unos por 0. Entonces, aquí ya está el número en complemento a 1 y este sería el menos 4. ¿Sí? Este menos 4 de aquí le tenemos que sumar un 1. ¿Cómo le sumamos un 1? Entonces, aquí 1 más 1, eso es 0, llevando 1. ¿Verdad? 1 más 1, porque estoy llevando un acarreo, eso es 0, llevando un 1. 1 más 0, eso sería 1. Aquí sería el 1 porque ya no le sumo nada, y aquí sería el 1 porque ya no le sumo nada.
Entonces, este número aquí es el mismo 4 negativo, pero ahora está en complemento a 2. ¿No? Entonces, aquí el número está en complemento a 2. En complemento a 2, cuando yo quiero hacer restas, yo puedo directamente sumar los números. ¿Cómo sumo los números? Aquí sumo yo el 7, que es el número que está en positivo, y aquí directamente sumo el 4 en complemento a 2, el 4 en negativo en complemento a 2, ¿no? Entonces, miren que la operación es sumar, la operación no es restar. Yo sumo, entonces aquí sumo 1 más 0, esto es 1, no llevo nada. Luego sumo 1 más 0, esto es 1, no llevo nada. Por acá sumo 1 más 1, esto es 10, y me genera un acarreo de 1. 1 más 0 más 1, esto es 10, y me genera un acarreo de 1. 1 más 0 y más 1, esto es 10, y me genera un acarreo de 1, ¿no? Entonces, cuando yo veo lo que tengo acá, el resultado, lo que yo tengo acá es 3, ¿verdad? En complemento a 2, y es un 3 positivo. Si yo resto 7 menos 4, me va a dar 3, y acá yo veo que en binario tengo el 3 en positivo. Entonces, el complemento a 2 me ayudó a hacer una suma algebraica o una resta, como ustedes lo quieran ver, sin necesidad de hacer la resta como tal. ¿Sí? No resté, sino que directamente sumé. Y esa es la ventaja de utilizar el complemento a 2. Profesor, por una pregunta, el número 7 es el mismo de arriba, ¿verdad? El número 7, como es positivo, no hay que sacarle complemento. Solo se le saca complemento a los números negativos. Ese 1, 1, 1, ese si ustedes convierten sería 1 más 2, más 4, eso suma 7. Si lo convertimos a decimal. Y los dos ceros que tiene por delante es para completar el registro de 5 bits. Recuerden ustedes que no estamos operando en nuestro sistema o en el sistema binario, sino que estamos viendo cómo la computadora realiza esta operación. Estamos conociendo cómo la computadora hace estas operaciones. Una última pregunta, profesor. A ese menos 4 se le suman los 3, 1, ¿verdad? Queda 7, ¿o no? El menos 4, déjenme borrar todo para señalar. ¿Cuál menos 4? ¿Este de aquí? El de abajo, el complemento 2. ¿Este de aquí? Ya, No, el de arriba mismo, el de arriba. ya, este de aquí. Ajá. ¿Cómo yo llego de aquí a aquí? Para tener 7, digo, para tener 7 de abajo. Ya, es que aquí no hay 7, porque recuerden que esto no es el 7. Si lo queremos ver así, este no es el 7 porque este de acá es el 7. Esto no es el 7. Recuerden que No, profesor, digo que ¿cómo los, tengo el 7? los números son posicionales. El 7, Ah, ya. Compañero piensa que de ahí arriba salió el 7 de abajo, pero no, el no, 7 de abajo no el salió 7, Exacto, sí. el 7, este 7 aquí pasa Se, directamente aquí se en mi lo pasó cálculo. directo porque ya está positivo. Ay, ay, ay. Y no se le hace nada. Al único que se le hace un trabajo previo es al 4 porque es negativo. El 7 pasó directo de aquí arriba hacia acá. Ahí Lo está arriba, acá. como quien dice, solo es una Ah, ya, conversión profesor, del ya 4. entendí, Acá, acá preparamos el 4 porque como el 4 es negativo, entonces preparamos el 4 para lograr su complemento a 2 para poder sumar. ¿Sí? Entonces hacemos una preparación previa del 4 para que esté en el formato adecuado para poderlo sumar. Ah, ya, profesor, ya me quedó claro ya. Ya entendí por esa parte. Listo, joven. Entonces nos vamos a quedar por allí. Si la siguiente clase, si ustedes gustan, le repasamos una repasada porque entiendo yo que estas cosas, como son nuevas, pueden hacer un poco, se pueden confundir. Ya. Listo, nos quedamos hasta Igual, allí. gracias, profesor. Nos quedamos hasta allí y nos vemos, creo que el día de mañana tenemos clase, entonces ahí revisamos. ¿Ya? Ok, profesor, muchas gracias. De mi parte, muchas gracias. Y si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. Yo me voy a quedar aquí copiando la asistencia. Gracias, profesor. ¿Listo? Ya copié la asistencia, entonces ya procedo a desconectar.